242/2015 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en el proceso administrativo número 1451 del 2014 en contra de la resolución del 25 de marzo de 2015 emitida por el magistrado de la primera sala de este tribunal. En el proceso de origen, la actora impugnó la determinación de reubicación de su permiso de puesto semifijo emitido por la Dirección de Fiscalización de Alcoholes y del Comercio de Uriangato, Guanajuato. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la primera sala decretó el sobreseimiento en el juicio, toda vez que el acto impugnado se consumó de forma irreparable. En la primera parte del agravio marcado como primero, el recurrente argumenta que le depara perjuicio que en la resolución impugnada el acuo haya decretado el sobreseimiento a pesar de que dentro del proceso administrativo principal se hicieron valer cuestiones de fondo respecto a la legalidad del acto impugnado, como lo es la debida fundamentación y motivación, así como la competencia de la autoridad, por lo que en su opinión lo justo y procedente es que se decretara la nulidad de los actos impugnados. Las disertaciones anteriores se estiman infundadas, pues el sobreseimiento es una institución de carácter procesal que pone fin al proceso administrativo al aparecer una causa que impide se resuelva la cuestión de fondo planteada, por lo cual no puede existir ninguna declaración del juzgador sobre la legalidad o ilegalidad del acto impugnado y deben dejarse las cosas en el estado que se encontraban antes de la presentación de la demanda. Se afirma lo anterior porque el artículo 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato dispone que el sobreseimiento en el proceso administrativo procederá, entre otros casos, cuando durante este aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia que se refiere al artículo 261 de dicho ordenamiento legal. De ahí que si en el proceso administrativo principal se decretó el sobreseimiento al actualizarse una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso, el magistrado resolutor no podía ni debía analizar los conceptos de impugnación encaminados a demostrar la ilegalidad del acto confutado que constituye el problema de fondo, tal como lo pretende el ahora recurrente. Por otro lado, en la segunda parte del agravio primero, quien recurre manifiesta que no debe prevalecer el sobreseimiento en un juicio por una causa de improcedencia ante la manifiesta ilegalidad del acto, porque con ello se viola su derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. Esas alegaciones se consideran igualmente infundadas, ya que, contrario a lo aseverado por quien recurre, la decisión del acuo de sobreseer en el proceso administrativo principal no vulnera su derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia o a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 constitucional, pues ha sido criterio reiterado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no basta que un medio de defensa se prevea en la legislación interna de un Estado, sino que se requiere que además de que sea idóneo para subsanar la violación que ocasione el acto impugnado, se guarde un equilibrio entre la protección de los derechos humanos con la seguridad jurídica y la equidad procesal, ya que de continuarse con un proceso en el cual exista una violación manifiesta a las reglas procedimentales, como sería la actualización de una causal de sobreseimiento, con ello se perdería de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia. Finalmente, la tercera y última parte, el agravio primero y el agravio segundo, se estiman inoperantes para revocar o modificar la sentencia que se revisa, porque si la materia de la reclamación la constituye la resolución recurrida, consecuentemente en los agravios deben formularse razonamientos lógico-jurídicos encaminados a impugnar las consideraciones que soportan la determinación adoptada. Concretamente, en el caso que nos ocupa, el recurrente tenía la obligación de combatir directamente las consideraciones jurídicas medulares expuestas por el magistrado resolutor para apoyar su resolución de sobreseimiento. Sin embargo, en los agravios en análisis, quien recurre no señaló razonamiento alguno capaz de destruir las consideraciones torales empleadas por el acuo para decretar el sobreseimiento del proceso, sino únicamente se limita a esgrimir manifestaciones relacionadas con el fondo del asunto, olvidándose de controvertir directamente los razonamientos de la resolución recurrida. Así las cosas, esta ponencia propone al Pleno confirmar la resolución que ahora se revisa. Señores magistrados, se somete a votación la resolución
Del TOCA 242, diagonal 15. Quien esté a favor del sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 28º del orden del día. Muchas gracias, presidente. Pongo a la consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 346, diagonal 2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Desarrollo Urbano de León, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia del 30 de abril de 2015 emitida por el magistrado de la primera sala de este tribunal en el proceso 744, diagonal 2014. En dicho proceso, la actora impugnó el oficio signado por el Director General de Desarrollo Urbano de León, del cual se declaró su nulidad en la sentencia que ahora se revisa. En el agravio formulado por el recurrente, esencialmente arguye lo siguiente: que la sentencia le depara perjuicio porque la autoridad basó su actuación en estricto apego a lo establecido en el numeral 160 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Tal disertación se estima inoperante, pues con sus argumentos la autoridad recurrente pretende mejorar su acto al invocar un precepto legal que omitió citar como fundamento de aquel. Sin embargo, no es dable para este tribunal analizar nuevos fundamentos introducidos por la autoridad ahora en el recurso de reclamación. Ello es así porque, de conformidad con el primer párrafo del artículo 282 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, no es permitido que a través de un curso de expresión de agravios el recurrente pretenda mejorar el acto que se les atribuyó en el proceso principal, toda vez que si el magistrado, al emitir su sentencia, se basó para el estudio del acto en los fundamentos y razonamientos de este, en los cuales no está incluido el numeral 160 del Código antecitado, al que se alude en la parte del agravio que nos ocupa, entonces no es técnico que el recurrente pretenda, a través de los agravios, introducir datos o razonamientos no contenidos en el acto impugnado. Pues por una parte, los actos administrativos deben contener su propia fundamentación y motivación, y por otra, la parte actora no habrá podido conocer los fundamentos nuevos o mejorados, lo que la dejaría en estado de indefensión y permitiría a las autoridades motivar y fundar sus actos con conocimiento de la manera como, correcta o incorrectamente, se le impugnó en el proceso principal. Por otro lado, manifiesta el recurrente que el acuo no tomó en cuenta que lo que se impugnó en el oficio por virtud del cual se decreta improcedente la petición del particular, concretamente si éste se encuentra debidamente fundado y motivado, y por lo que hace estar debidamente fundado, la sala no hace pronunciamiento alguno, por lo cual debe entenderse que el acto impugnado está debidamente fundado. Además, aduce que el acto también se encuentra debidamente motivado, ya que en él se señalan con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión del acto. Tales argumentaciones se consideran en parte infundadas y en otra inoperantes. Son infundadas porque, contrario a lo arguido por quien recurre, el magistrado acuo siempre tuvo en cuenta que el acto impugnado lo constituyó el oficio por virtud del cual se decretó improcedente la petición del particular de refrendo de licencia de anuncio en azotea, pues con base en él resolvió que la resolución controvertida se apoya para su emisión en una supervisión o inspección realizada físicamente el anuncio publicitario, sin instaurarse el procedimiento correspondiente en el que se cumplieran las disposiciones que regulan dichos actos de autoridad, lo cual lesiona la esfera jurídica del actor, en tanto que la actuación de la autoridad se realizó fuera de los parámetros legales a que se encontraba sujeta. Finalmente, el argumento es en otra parte inoperante, porque aun suponiendo sin conceder que el acto impugnado se encontrara debidamente fundado, el magistrado acuo en su sentencia plasmó las razones por las que consideró que el mismo se encuentra indebidamente motivado. Sin embargo, el recurrente no vierte argumento alguno en contra de esas consideraciones jurídicas, sino que únicamente se limita a alegar genéricamente que el acto impugnado se encuentra debidamente motivado, dado que en él se señalaron con precisión las circunstancias, razones o causas que se tuvieron en consideración para la emisión del acto. Sin embargo, es evidente que esas manifestaciones resultan ambiguas y superficiales al no referir exactamente en qué consistió la debida motivación. Consecuentemente, la consulta propone confirmar la sentencia objeto de la reclamación.
Señores magistrados, se somete a votación la resolución del TOCA 346/15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 29 del orden del día. Gracias, presidente. Quiero solicitarle que por su conducto se pida autorización a este pleno para la revisión, análisis y aprobación en su caso, de manera conjunta, de los asuntos listados en los puntos 29 y 30 de la orden del día, en virtud de la similitud que guardan ambos asuntos. Señores magistrados, se somete a su consideración la propuesta del magistrado Alejandro Santiago. Quien esté de acuerdo en la discusión conjunta de los tocas listados como 29 y 30 del orden del día, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Adelante, señor magistrado Alejandro Santiago. Pongo a la consideración de este pleno los proyectos de resolución de los tocas 474 y 475, ambos del 2015, relativos a los recursos de reclamación interpuestos por el autorizado del secretario de Seguridad Pública Municipal y presidente del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León, Guanajuato, autoridad demandada en los procesos administrativos número 958/2014 y 870/2014, en contra de las sentencias del 30 de junio de 2015, ambas emitidas por el magistrado de la primera sala de este tribunal. En los procesos de origen, la parte actora impugnó la resolución dictada en el procedimiento administrativo disciplinario al que se le sujetó, en la que se le aplica la sanción de suspensión del cargo de agente de tránsito. En las sentencias reclamadas, el acuo declaró la nulidad de la resolución administrativa impugnada, básicamente porque en ella no se valoraron debidamente las declaraciones de los elementos de tránsito municipal y las de los sujetos a procedimiento, ya que dichas declaraciones fueron obtenidas previo a la instauración del procedimiento disciplinario. Por ello, respecto de las primeras, el acuo resolvió que ni el actor ni su abogado defensor pudieron estar presentes para efecto de formular repreguntas a los deponentes, siendo que dichas pruebas fueron atraídas al procedimiento disciplinario como documentos. Sin embargo, fueron valoradas como si se tratase de pruebas testimoniales. Y respecto de las declaraciones de los sujetos a procedimiento, determinó que fueron también obtenidas sin que los deponentes contaran con la asistencia de un abogado defensor. En el agravio marcado como primero, el recurrente medularmente arguye que la sentencia que ahora se combate carece de la aplicación de los principios jurídicos de exhaustividad, congruencia, legalidad, interpretación jurídica de la ley, carencia de valoración de pruebas, falta de fundamentación, motivación y seguridad jurídica que rigen el pronunciamiento de toda resolución, dado que, según él, el acuo no expresó los razonamientos lógicos y jurídicos por los cuales concluyó que la resolución impugnada se emitió indebidamente y que, al no expresar dichas argumentaciones de forma lógica, deja a las demandadas en completo estado de indefensión, ya que toda resolución debe dictarse de forma congruente, expresando los fundamentos legales aplicables a la materia. La disertación anterior se estima infundada, ya que, a diferencia de lo que opina el recurrente, la sentencia en materia del presente recurso sí se encuentra debidamente fundada y motivada, pues por lo que hace a la fundamentación, el acuo precisó que, al haberse valorado de manera indebida la prueba testimonial por parte de los agentes de tránsito y las declaraciones a cargo de los sujetos a procedimiento, se transgredió lo establecido en el artículo 137, fracciones sexta y octava del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, y con ello se dejó en estado de indefensión al encausado, por lo cual se actualizó lo previsto por el artículo 302, fracción cuarta del propio Código. Por lo que hace a la motivación, expresó los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales concluyó que las referidas probanzas fueron indebidamente valoradas. En el agravio marcado como segundo, quien recurre únicamente se limitó a argumentar que le causa agravio la condena al pago de las cantidades que el actor dejó de percibir, porque al ser improcedente la determinación de nulidad decretada por el acuo, deviene también improcedente el reconocimiento del derecho reclamado por el impetrante para los efectos de que se le devuelvan las cantidades que dejó de percibir en el término que fue suspendido de manera provisional.
Dicho agravio se considera inoperante, dado que lo en él planteado se hace depender del resultado de los argumentos contenidos en el diverso agravio primero. Sin embargo, como al examinarse este fue desestimado, pues fue declarado infundado, entonces el sustento del agravio que ahora se analiza resulta ineficaz y esta particularidad genera que el mismo sea declarado inoperante. De acuerdo a las anteriores consideraciones, esta ponencia propone al Pleno confirmar las sentencias en materia de reclamación. Señores magistrados, a continuación se someterán a votación de manera individual las ponencias que han sido expuestas. En un primer término se somete a votación el TOCA 474, diagonal 15, que fue listado como punto 29º del orden del día. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. A continuación se somete a votación la resolución del TOCA 475, diagonal 15, listada como punto 30º del orden del día. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone en esta resolución, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y para el desahogo del punto 31º del orden del día, le solicito al señor secretario nos dé cuenta con los asuntos generales. Sí, magistrado, muchas gracias. Procedo. Como primer asunto general, se hace de su conocimiento que con motivo de la revisión realizada por este Pleno, al contenido del acuerdo tomado previamente en la sesión ordinaria número 30, celebra el 19 de agosto del año en curso, consistente en la reforma al artículo 16 del Reglamento del Servicio Administrativo de Carrera de este órgano jurisdiccional, se realizaron modificaciones al mismo, solicitando para este fin la aprobación de dicho acuerdo para su posterior publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato. Señores magistrados, se somete a su consideración las modificaciones realizadas al acuerdo de reforma al artículo 16 del Reglamento del Servicio Administrativo de Carrera de este tribunal. Quienes estén de acuerdo con esta modificación, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continúe, señor secretario. Sí, gracias, magistrado. Como segundo asunto general, por petición de esta presidencia, se somete a consideración de este Pleno la aprobación de 4 criterios jurídicos del tribunal para ejercicio 2015, que oportunamente les fueron remitidos a los magistrados presentes y cuyos rubros son los siguientes: reconocimiento de derechos para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, entre paréntesis taxi. Rubro 2, valor probatorio de las actas notariales, fe de hechos. Rubro 3, prueba inspeccional no es idónea para acreditar la posesión de un inmueble. Y rubro 4, agua potable. La falta de entrega de las instalaciones y de pago de derechos correspondientes no es impedimento para el acceso al derecho de. Señores magistrados, se somete a su consideración aprobar la propuesta de los criterios que han sido previamente circulados y cuyo rubro ha sido aquí leído por el señor secretario. Quien esté de acuerdo con la aprobación de estos criterios, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Se le instruye, señor secretario, a que se pueda hacer la publicación de estos criterios lo más pronto posible en los medios correspondientes. Así será en sus términos, magistrado presidente. Existen otro punto, ¿verdad, señor secretario? Sí, adelante. Magistrado, como tercer asunto general, hago del conocimiento de este Pleno que hoy hemos sido notificados de que este tribunal se hizo acreedor del reconocimiento que otorga la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AMIC 2015, dentro del rubro Excelencia e Innovación Judicial, con el proyecto denominado Servicios Informáticos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Enhorabuena, magistrados. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta agradable noticia que nos ha dado el señor secretario? Bien. Bueno, pues entonces, ya de toda vez que han sido agotados los puntos del orden del día, se declara clausurada esta sesión, siendo las 13:08. Gracias por su asistencia, señores magistrados.